Existe un secreto que han guardado celosamente los más grandes creadores de riqueza de la historia. Un ritual sagrado que practican religiosamente cada amanecer y que es responsable de más transformaciones financieras, más milagros empresariales y más ascensos desde la pobreza hasta la abundancia que cualquier estrategia de inversión, cualquier técnica de negocios o cualquier método de productividad jamás inventado. Este secreto no requiere capital inicial, no necesita conexiones especiales, no demanda educación universitaria ni talentos excepcionales. Sin embargo, es tan poderoso que puede transformar completamente tu realidad económica en menos de 90 días. Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que te han enseñado sobre el éxito material y la prosperidad espiritual. Te mostrará por qué el 95% de las personas que buscan abundancia fracasan miserablemente, mientras que una minoría selecta crea riqueza aparentemente sin esfuerzo, como si el universo mismo conspirara a su favor. Pero antes de revelarte este secreto milenario, debo advertirte, lo que voy a compartir contigo no es para personas que buscan soluciones rápidas sin compromiso real, no es para quienes esperan que el cambio llegue sin transformación personal y definitivamente no es para aquellos que prefieren la comodidad de las excusas sobre la incomodidad del crecimiento. Porque lo que vamos a explorar juntos esta mañana es nada menos que la reingeniería completa de tu primera hora del día, la hora más sagrada, la hora que determina si vivirás como víctima de las circunstancias o como arquitecto consciente de tu destino. Esta hora, cuando se estructura correctamente según principios milenarios de sabiduría práctica, se convierte en el laboratorio donde forjas tu nueva realidad, donde plantas las semillas de la abundancia que cosecharás durante el resto de tu vida. Pero comencemos con la verdad más incómoda de todas, la razón por la cual la mayoría de las personas viven en constante lucha financiera no tiene nada que ver con la economía externa, no tiene nada que ver con la falta de oportunidades, no tiene nada que ver con la educación que recibieron o no recibieron. La razón por la cual millones de personas talentosas, trabajadoras e inteligentes permanecen atrapadas en ciclos de escasez es que han entregado la hora más poderosa de su día al caos, a la reactividad, a los impulsos inconscientes que los mantienen vibrando en frecuencias de supervivencia en lugar de frecuencias de creación. La historia que voy a contarte comenzó en un barrio humilde de Medellín, en el apartamento de una mujer llamada Esperanza Morales, que a los 42 años había llegado a la conclusión de que estaba destinada a vivir siempre al filo de la quiebra. Esperanza trabajaba como enfermera en un hospital público, había criado sola 3 hijos y durante 20 años había luchado día y noche para mantener a flote a su familia. Era una mujer extraordinariamente competente, profundamente compasiva, incansablemente dedicada a su trabajo, pero financieramente había estado estancada durante décadas en un ciclo que parecía imposible de romper. Cada mañana, Esperanza se despertaba al sonido agresivo de su despertador a las 5:30. Inmediatamente agarraba su teléfono para revisar mensajes y noticias, se levantaba de un salto, se duchaba apresuradamente mientras pensaba en todos los problemas que tendría que resolver ese día, desayunaba de pie mientras preparaba el almuerzo para sus hijos y salía corriendo de casa con la mente ya saturada de preocupaciones, prisa y ansiedad. Durante años había normalizado este caos matutino como la vida real de una madre trabajadora, sin darse cuenta de que estaba programando inconscientemente su cerebro para un día entero de reactividad, estrés y supervivencia. Esperanza había escuchado sobre meditación, había leído libros de desarrollo personal, había intentado implementar rutinas de ejercicio, pero siempre abandonaba estos intentos después de una semana porque sentía que no tenía tiempo para lujos espirituales cuando tenía responsabilidades reales que atender.
Lo que Esperanza no entendía era que su caos matutino no era evidencia de ser una persona responsable, era evidencia de estar operando desde una mentalidad de escasez que garantizaba que permaneciera en escasez. Todo cambió una mañana de domingo cuando Esperanza, buscando distracción de sus preocupaciones financieras, decidió acompañar a su vecina Elena a una conferencia sobre principios de prosperidad ancestral que se realizaba en el Centro Cultural del barrio. Esperanza no tenía expectativas particulares. Simplemente necesitaba salir de su apartamento y despejar su mente por unas horas. El conferencista era un hombre mayor de apariencia serena y ojos penetrantes, que se presentó como estudiante de sabiduría talmúdica y cabalística. Durante la primera parte de su presentación, habló sobre conceptos que Esperanza encontró interesantes pero abstractos. Sin embargo, cuando comenzó a explicar algo que él llamaba el protocolo sagrado del amanecer, Esperanza sintió como si cada palabra estuviera siendo dirigida específicamente a ella. El hombre explicó que según la tradición judía, los primeros 60 minutos después del despertar son considerados shachar, el tiempo más sagrado y potente para plantar las semillas energéticas que determinarán la calidad de todo el día. Durante estos 60 minutos, dijo, la mente humana está en su estado más receptivo, más plástico, más abierto a la reprogramación consciente. Lo que hagamos durante estos 60 minutos no solo afecta cómo nos sentimos durante el día, literalmente determina qué tipo de experiencias, oportunidades y resultados atraemos hacia nuestras vidas. Luego compartió algo que sacudió a Esperanza hasta los cimientos. Todas las personas que han creado riqueza verdadera y sostenible a lo largo de la historia han tenido algo en común. No importa si eran comerciantes en la antigua Jerusalén, banqueros en la Europa medieval o empresarios en la América moderna. Todos ellos, consciente o inconscientemente, estructuraron sus primeros 60 minutos del día de manera que los alineara con frecuencias de abundancia en lugar de frecuencias de supervivencia. Todos ellos entendieron que el amanecer no es simplemente el momento en que comienza el día, es el momento en que tienes la oportunidad de crear el día que deseas vivir. Esperanza sintió una mezcla de escepticismo y esperanza. Parte de ella pensaba que esto sonaba demasiado simple, demasiado bueno para ser verdad. Otra parte de ella reconocía que había llegado al punto en su vida donde estaba dispuesta a intentar cualquier cosa que pudiera cambiar su situación. Después de la conferencia, se acercó al presentador y le preguntó directamente, ¿realmente cree que cambiar mi rutina matutina puede cambiar mi situación financiera? Su respuesta fue algo que Esperanza nunca olvidaría. Señora, su situación financiera actual es el resultado directo de los pensamientos, emociones y energías que ha estado cultivando durante años, especialmente durante sus primeras horas de cada día. Si quiere resultados diferentes, debe plantar semillas diferentes. Y no hay momento más poderoso para plantar nuevas semillas que los primeros 60 minutos después del amanecer. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Durante los próximos 90 días implementaría exactamente el protocolo que había aprendido, sin importar cuán extraño o incómodo se sintiera inicialmente. Se comprometió a despertar una hora más temprano cada día para crear el espacio sagrado que nunca había tenido. Pero aquí es donde la historia de Esperanza se vuelve verdaderamente instructiva, porque lo que ella implementó no fue simplemente una rutina matutina como las que promocionan los gurús de productividad. Fue una tecnología espiritual precisa basada en principios cabalísticos milenarios, diseñada específicamente para realinear la conciencia humana con las frecuencias de abundancia que operan en el universo. El protocolo que Esperanza comenzó a seguir religiosamente cada mañana consistía en 5 fases específicas, cada una fundamentada en conceptos profundos de la sabiduría judía, cada una diseñada para activar diferentes aspectos de su poder creativo latente.
La primera fase, que duraba exactamente 12 minutos, se llamaba Hoda'a, reconocimiento sagrado. Durante estos 12 minutos, Esperanza aprendió a practicar una forma específica de gratitud que no tiene nada que ver con la gratitud superficial que enseñan la mayoría de los libros de autoayuda. Esta gratitud, explicada en el Talmud, no se enfoca en estar agradecida por las cosas que posee, sino en estar agradecida por las capacidades que posee para crear cosas mejores de las que posee actualmente. Esperanza comenzaba cada día reconociendo específicamente su capacidad de pensar creativamente, su capacidad de conectar con otras personas, su capacidad de resolver problemas, su capacidad de aprender cosas nuevas, su capacidad de crear valor para otros. Esta práctica hacía algo revolucionario en su neurología. En lugar de comenzar el día enfocada en lo que le faltaba, comenzaba el día conectada con su poder creativo inherente. La segunda fase duraba 18 minutos y se llamaba Kavaná Yezira, intención creativa. Durante estos 18 minutos, Esperanza aprendió a practicar una forma específica de visualización que los maestros cabalistas desarrollaron para alinear la mente humana con las fuerzas creadoras del universo. Esta no era visualización fantasiosa sobre tener cosas materiales, sino visualización específica sobre convertirse en el tipo de persona que naturalmente atrae abundancia, esperanza. Comenzó a usar estos 18 minutos para visualizar vívidamente cómo se vería, cómo se sentiría, cómo actuaría, cómo hablaría, cómo caminaría, cómo se relacionaría con otros si fuera una versión de sí misma que hubiera desarrollado completamente su potencial de crear valor en el mundo. Se visualizaba no como alguien rica que había ganado la lotería, sino como alguien próspera que había desarrollado sistemáticamente sus capacidades para servir a otros de maneras cada vez más valiosas. La tercera fase duraba 15 minutos y se llamaba Choshma Peratit, sabiduría práctica. Durante estos 15 minutos, Esperanza estudiaba conceptos específicos de desarrollo personal, estrategia financiera o habilidades profesionales que podrían expandir su capacidad de crear valor. Esta no era lectura casual, sino estudio dirigido específicamente hacia áreas que podrían mejorar su habilidad de generar abundancia. Esperanza comenzó estudiando sistemáticamente temas como comunicación efectiva, liderazgo, administración financiera personal y desarrollo de habilidades técnicas relevantes para su profesión. Lo crucial era que este estudio no era teórico. Cada día identificaba al menos un concepto que pudiera aplicar inmediatamente en su trabajo o en sus relaciones. La cuarta fase duraba 10 minutos y se llamaba Tikkun Nefesh, preparación del alma. Durante estos 10 minutos, Esperanza practicaba una forma específica de autoexamen que le permitía identificar y transformar los patrones mentales y emocionales que habían estado saboteando su prosperidad. Esta práctica, derivada del concepto talmúdico de Cheshbon HaNefesh, la ayudaba a reconocer pensamientos limitantes, creencias destructivas y reacciones emocionales que la mantenían vibrando en frecuencias de escasez. Cada día, Esperanza se preguntaba: ¿qué pensé ayer que me alejó de la abundancia? ¿Qué emociones experimenté ayer que fueron basadas en miedo en lugar de amor? ¿Qué acciones tomé ayer desde una mentalidad de escasez en lugar de una mentalidad de abundancia? Luego, conscientemente reemplazaba estos patrones con alternativas más elevadas. La quinta y última fase duraba 5 minutos y se llamaba Kabbalat Ol, aceptación del yugo sagrado. Durante estos 5 minutos, Esperanza se comprometía conscientemente a actuar durante el día desde su identidad más elevada en lugar de su identidad limitada. Se comprometía a ser una expresión de abundancia en lugar de una expresión de escasez, a ser una fuente de soluciones en lugar de una fuente de problemas, a ser un canal de bendiciones en lugar de un receptor pasivo
de circunstancias. Al principio, Esperanza encontró este protocolo extraño y desafiante. Levantarse una hora antes significaba acostarse una hora antes, lo cual requería reorganizar completamente sus tardes. Los primeros días se sintió somnolienta durante la práctica. Su mente vagaba constantemente y se preguntaba si estaba perdiendo el tiempo con tonterías espirituales cuando tenía problemas reales que resolver. Pero Esperanza había tomado el compromiso de seguir el protocolo durante 90 días sin importar cómo se sintiera, y era una mujer de palabra. Día tras día se despertaba a las 4:30 de la mañana, encendía una vela en su sala y seguía las 5 fases exactamente como había aprendido. Algo extraordinario comenzó a suceder alrededor de la segunda semana. Esperanza notó que llegaba a su trabajo con una energía completamente diferente. En lugar de sentirse agotada y reactiva, se sentía centrada y proactiva. En lugar de ver su trabajo como una serie de problemas que resolver, comenzó a verlo como una serie de oportunidades para agregar valor. En lugar de interactuar con sus colegas desde un lugar de estrés y competencia, comenzó a interactuar desde un lugar de colaboración y liderazgo. Durante la tercera semana, el supervisor de Esperanza la llamó a su oficina. Esperanza inmediatamente asumió que estaba en problemas, pero en su lugar, su supervisor le dijo algo completamente inesperado. Esperanza, no sé qué ha cambiado, pero el ambiente en tu sección ha mejorado notablemente desde hace unas semanas. Los pacientes específicamente elogian tu atención, tus colegas dicen que eres más colaborativa y yo mismo he notado que tomas más iniciativa. Quiero ofrecerte la oportunidad de liderar el nuevo programa de atención integral que estamos implementando. Esperanza quedó atónita. Durante años había deseado una oportunidad de crecimiento profesional, pero nunca había llegado. Ahora, después de solo 3 semanas de implementar su nuevo protocolo matutino, la oportunidad había aparecido sin que ella la buscara activamente. Pero esto era solo el comienzo. Durante la 4ª semana, una de las madres de los pacientes que Esperanza había estado atendiendo se acercó a ella con una propuesta inesperada. La mujer era dueña de una clínica privada y le ofreció a Esperanza un trabajo de medio tiempo los fines de semana con un salario que equivalía a un 50% adicional de sus ingresos actuales. Durante la 6ª semana, Esperanza recibió una llamada de una universidad local. Habían escuchado sobre el trabajo excepcional que estaba haciendo en el hospital y querían invitarla a dar clases sobre cuidado del paciente en su programa de enfermería. Esto representaba no solo ingresos adicionales, sino también una oportunidad de impactar la vida de futuros enfermeros. Durante la 8ª semana, Esperanza tuvo una idea que nunca había considerado antes. Se dio cuenta de que había desarrollado un sistema único para manejar casos complicados de pacientes y comenzó a documentar sus métodos con la idea de crear un programa de entrenamiento que pudiera ofrecer a otros hospitales. Al final de los 90 días, la vida de Esperanza había cambiado de maneras que no había creído posibles. Sus ingresos habían aumentado en un 120%. Había sido promovida a supervisora del nuevo programa en su hospital. Había comenzado a enseñar en la universidad. Había desarrollado un plan de negocios para su propio programa de consultoría. Pero más importante que todo esto, Esperanza había experimentado una transformación fundamental en su relación con la realidad. Durante años, Esperanza había operado desde la creencia de que las oportunidades eran escasas, que el éxito requería lucha constante, que las personas como ella tenían que conformarse con trabajar duro por salarios modestos. Su protocolo matutino había reprogramado estas creencias fundamentales. Ahora operaba desde la comprensión de que las oportunidades abundan para aquellos que se alinean conscientemente con frecuencias de abundancia, que el éxito fluye naturalmente cuando uno se enfoca en crear valor para otros, que no existen personas como ella, porque cada persona tiene potencial ilimitado para evolucionar hacia versiones más poderosas de sí misma.
Cuando la gente le preguntaba a Esperanza cuál era su secreto, ella siempre respondía lo mismo: cambié la primera hora de mi día y esa hora cambió el resto de mi vida. La transformación de Esperanza ilustra algo fundamental sobre la naturaleza de la abundancia. No es algo que buscas fuera de ti, sino algo que cultivas dentro de ti y luego se manifiesta naturalmente en tu experiencia externa. Y no hay momento más poderoso para cultivar abundancia interna que los primeros 60 minutos después del amanecer. Pero para entender por qué este protocolo es tan efectivo, necesitamos explorar la ciencia espiritual que lo fundamenta. Necesitamos entender por qué los sabios talmúdicos consideraban el amanecer como el momento más sagrado del día y por qué los maestros cabalísticos desarrollaron tecnologías específicas para aprovechar el poder de esta hora sagrada. Según la tradición judía, el universo opera en ciclos de Hisbodedut, aislamiento sagrado para la conexión divina. Cada periodo de 24 horas contiene múltiples oportunidades para realinearse con las fuerzas creadoras del cosmos, pero ninguna es más poderosa que el momento que los sabios llaman Netzhachama, el surgimiento del sol. Durante estos primeros minutos del día, enseñan los maestros, la energía creativa del universo está en su punto más accesible. Es como si las puertas del cielo estuvieran más abiertas durante estos momentos, permitiendo que nuestras intenciones, oraciones y visualizaciones tengan un impacto más directo en la tela de la realidad. La ciencia moderna ha confirmado algo que los antiguos sabios sabían intuitivamente. Durante los primeros minutos después del despertar, el cerebro humano opera en frecuencias específicas que lo hacen extraordinariamente receptivo a la reprogramación. Las ondas cerebrales están en estados alfa y teta, estados que facilitan la absorción de nuevas creencias, la instalación de nuevos patrones de pensamiento y la activación de potenciales latentes. Cuando aprovechamos estos primeros 60 minutos para prácticas específicas de alineación con la abundancia, estamos literalmente reprogramando nuestro software mental y emocional para operar desde frecuencias más elevadas durante el resto del día. Estamos instalando nuevos programas de prosperidad que se ejecutan automáticamente en nuestro subconsciente. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender: el concepto cabalístico de Sefirot Boker, las emanaciones divinas del amanecer. Los maestros de la Kabbalah enseñaban que cada hora del día está gobernada por diferentes combinaciones de fuerzas espirituales y que las fuerzas que gobiernan el amanecer están específicamente alineadas con la manifestación de abundancia y prosperidad. Cuando estructuramos nuestros primeros 60 minutos, según este conocimiento ancestral, no estamos simplemente practicando técnicas de desarrollo personal, nos estamos alineando conscientemente con las corrientes cósmicas que favorecen la creación de riqueza y la manifestación de oportunidades. Déjame compartir contigo otra historia que ilustra perfectamente este punto. Esta es la historia de Andrés Vázquez, un hombre de 38 años que vivía en Quito y que había estado luchando durante décadas para crear un negocio exitoso. Andrés era ingeniero de profesión, pero su verdadera pasión era la tecnología educativa. Durante años había soñado con crear plataformas digitales que revolucionaran la manera en que los niños aprenden matemáticas y ciencias en América Latina. Había desarrollado prototipos brillantes, había identificado problemas reales en el mercado educativo y tenía ideas innovadoras para soluciones tecnológicas. El problema era que Andrés había fracasado 5 veces en intentos de crear empresas exitosas. Había perdido sus ahorros, había endeudado a su familia y había agotado la paciencia de múltiples inversionistas potenciales. A los 38 años trabajaba como consultor independiente para pagar las cuentas, pero se sentía como un fracasado empresarial. Cada mañana, Andrés se despertaba con ansiedad pensando en todas las responsabilidades financieras que tenía que cubrir ese día. Inmediatamente revisaba su email esperando noticias de clientes potenciales. Chequeaba las noticias económicas con la esperanza de identificar oportunidades y comenzaba
su día desde un lugar de desesperación y prisa por generar ingresos. Andrés había probado múltiples estrategias de negocios, había leído decenas de libros sobre emprendimiento, había asistido a conferencias y seminarios, había intentado copiar los métodos de empresarios exitosos. Nada había funcionado. Había llegado a la conclusión de que simplemente no tenía lo necesario para crear un negocio próspero. Todo cambió cuando Andrés asistió a un taller sobre principios cabalísticos de creación de riqueza que se realizaba en una librería esotérica del centro histórico de Quito. Andrés no era particularmente espiritual, pero había llegado al punto de desesperación donde estaba dispuesto a explorar cualquier perspectiva que pudiera ofrecer nuevas posibilidades. El instructor del taller era un empresario que había creado múltiples empresas exitosas y que atribuía su éxito a la aplicación de principios específicos de sabiduría judía en sus actividades comerciales. Durante el taller, compartió algo que cambió completamente la perspectiva de Andrés sobre el emprendimiento. Explicó que según la Kabbalah, el fracaso empresarial casi nunca se debe a factores externos como falta de capital, competencia o condiciones económicas adversas. El fracaso empresarial se debe principalmente a lo que los maestros cabalísticos llaman klipot parnasá, cáscaras energéticas que bloquean el flujo natural de sustento y abundancia. Estas clipots se forman cuando una persona opera desde frecuencias de desesperación, miedo y necesidad en lugar de frecuencias de confianza, creatividad y servicio. Cuando un empresario está desesperado por generar dinero, cuando está operando desde el miedo de no tener suficiente, cuando está enfocado más en su propia supervivencia que en crear valor genuino para otros, crea inconscientemente barreras energéticas que repelen las oportunidades en lugar de atraerlas. El instructor explicó que los empresarios más exitosos de la historia habían aprendido, consciente o inconscientemente, a disolver estas klipot cultivando específicamente frecuencias de abundancia durante sus primeras horas del día. Habían desarrollado rutinas matutinas que los alineaban con lo que la Kabbalah llama Shefa, el flujo divino de abundancia, que está constantemente disponible para aquellos que saben cómo acceder a él. Andrés sintió como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante años. Por primera vez entendió por qué todos sus esfuerzos empresariales habían fallado a pesar de tener buenas ideas y trabajar intensamente. Había estado operando desde klipot, desde frecuencias de escasez, en lugar de desde Shefa, frecuencias de abundancia. Esa noche, Andrés tomó la misma decisión que había tomado Esperanza. Implementaría religiosamente durante 90 días el protocolo matutino que había aprendido, sin importar cuán extraño se sintiera inicialmente. El protocolo que Andrés comenzó a seguir era una versión adaptada específicamente para empresarios, pero seguía los mismos principios fundamentales. Comenzaba con 12 minutos de Joda Yotzeret, gratitud creativa, donde se enfocaba específicamente en estar agradecido por su capacidad de identificar problemas, de diseñar soluciones, de conectar con personas que necesitaban esas soluciones y de crear valor en el mundo. Continuaba con 18 minutos de Chazón Atid, visión del futuro, donde visualizaba específicamente cómo se vería su empresa cuando estuviera sirviendo exitosamente a miles de estudiantes latinoamericanos, cómo se sentiría al saber que su tecnología estaba mejorando la educación en su región, cómo actuaría y hablaría como el tipo de líder empresarial que podía crear ese nivel de impacto positivo. Seguía con 15 minutos de Limud Practical, aprendizaje práctico, donde estudiaba sistemáticamente temas relevantes para el desarrollo de su empresa, marketing digital, desarrollo de productos, psicología del aprendizaje, modelos de negocio tecnológicos, liderazgo empresarial. Continuaba con 10 minutos de Tikkun Klipot, reparación de bloqueos, donde identificaba específicamente qué pensamientos, emociones y acciones del día anterior habían estado operando
desde frecuencias de escasez y conscientemente los reemplazaba con alternativas basadas en abundancia. Terminaba con 5 minutos de Kabbalat Derech, aceptación del camino, donde se comprometía conscientemente a operar durante el día como un empresario próspero en lugar de como un empresario desesperado, a enfocarse en crear valor en lugar de generar dinero, a ser una fuente de soluciones en lugar de una fuente de problemas. Los primeros días fueron desafiantes para Andrés. Su mente estaba tan acostumbrada a operar desde ansiedad y prisa que le costaba trabajo mantener el enfoque durante las prácticas. Se sentía culpable perdiendo tiempo en actividades espirituales cuando tenía que estar buscando clientes y generando ingresos. Pero Andrés se había comprometido con el proceso y día tras día siguió el protocolo exactamente como había aprendido. Durante la segunda semana comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su energía y su perspectiva. En lugar de despertar con ansiedad, comenzó a despertar con curiosidad. En lugar de ver su día como una lucha por supervivencia, comenzó a verlo como una aventura de creación. Durante la tercera semana, Andrés tuvo un insight que cambió completamente su enfoque empresarial. Se dio cuenta de que en todos sus intentos anteriores había estado enfocado principalmente en cómo su tecnología podía generar dinero para él, en lugar de cómo podía resolver problemas reales para estudiantes y educadores. Esta diferencia sutil en enfoque resultó en una transformación radical en su estrategia de desarrollo de productos. Durante la cuarta semana, Andrés comenzó a contactar directamente a maestros y directores de escuela, no para venderles algo, sino para entender profundamente cuáles eran sus desafíos más grandes en la enseñanza de matemáticas y ciencias. Por primera vez en su carrera empresarial, estaba operando desde curiosidad genuina en lugar de necesidad desesperada. Durante la sexta semana, basado en las conversaciones que había tenido con educadores, Andrés identificó un problema específico que nadie estaba resolviendo efectivamente. La dificultad que tenían los maestros para identificar exactamente dónde estaban luchando individualmente sus estudiantes en conceptos matemáticos fundamentales. Durante la octava semana, Andrés había desarrollado un prototipo de una plataforma que no solo enseñaba matemáticas de manera interactiva, sino que proporcionaba a los maestros análisis detallados sobre las dificultades específicas de cada estudiante. En lugar de ser otra aplicación educativa genérica, era una herramienta de diagnóstico y personalización del aprendizaje. Durante la 10ª semana, Andrés presentó su prototipo a 5 escuelas que habían participado en su investigación inicial. Las 5 escuelas no solo expresaron interés inmediato, sino que 2 de ellas le ofrecieron financiamiento inicial para desarrollar la plataforma completamente. Al final de los 90 días, Andrés había transformado completamente su aproximación al emprendimiento. En lugar de trabajar desde desesperación por generar ingresos, estaba trabajando desde pasión genuina por resolver problemas educativos. En lugar de buscar inversionistas que le dieran dinero, tenía clientes que le pagaban por desarrollar soluciones que realmente necesitaban. 6 meses después, la empresa de Andrés estaba operando en 15 escuelas, había contratado a 4 empleados y había recibido una propuesta de inversión de una firma de capital de riesgo especializada en tecnología educativa. Pero más importante que los números, Andrés había experimentado una transformación fundamental en su identidad empresarial. Había pasado de ser alguien que luchaba desesperadamente por crear un negocio exitoso a ser alguien que canalizaba naturalmente soluciones innovadoras para problemas reales. Había descubierto que cuando opera desde frecuencias de abundancia, cultivadas conscientemente cada mañana, las oportunidades empresariales no tienen que ser perseguidas. Aparecen naturalmente como resultado de estar alineado con el flujo creativo del universo. Cuando la gente le preguntaba a Andrés cuál había sido la clave de su transformación empresarial,
él siempre respondía: dejé de intentar crear un negocio desde la desesperación y comencé a crear un negocio desde la abundancia. Y esa abundancia la cultivo cada mañana durante la primera hora de mi día. Las historias de Esperanza y Andrés ilustran algo que encontramos una y otra vez cuando estudiamos las vidas de personas que han creado prosperidad sostenible. Todas ellas, consciente o inconscientemente, estructuran sus primeras horas del día de manera que las alinee con frecuencias de abundancia en lugar de frecuencias de supervivencia. Pero para entender completamente por qué este protocolo matutino es tan transformador, necesitamos explorar los principios cabalísticos específicos que lo fundamentan. Necesitamos entender cómo cada fase del protocolo activa diferentes aspectos de nuestro poder creativo latente. El concepto central es lo que los maestros de la Kabbalah llaman Tikkun HaBoker, la reparación o corrección del amanecer. Según esta enseñanza, cada nuevo día nos ofrece la oportunidad de reparar o realinear nuestra conciencia con las fuerzas creadoras del universo. Pero esta reparación no sucede automáticamente, debe ser cultivada conscientemente a través de prácticas específicas durante las primeras horas del día. La primera fase, Odá, se basa en el principio de Hakarat Hatov, reconocimiento del bien. Pero este no es el reconocimiento superficial de cosas que poseemos, sino el reconocimiento profundo de capacidades que poseemos. Los maestros entendían que la mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta y que esta tendencia crea inmediatamente frecuencias de escasez que repelen la abundancia. Cuando comenzamos cada día reconociendo específicamente nuestras capacidades creadoras, nuestra habilidad de pensar, de sentir, de imaginar, de conectar, de resolver problemas, de aprender, de crear valor, estamos literalmente sintonizando nuestra conciencia con la frecuencia de la abundancia. Estamos reconociendo que ya poseemos las herramientas fundamentales necesarias para crear cualquier resultado que deseemos. La segunda fase, Kavanah Yesirá, se basa en el principio de Sefirá de Yesod, el fundamento de la manifestación. Yesod es la Sefirá que conecta el mundo de las ideas con el mundo de la manifestación física. Cuando visualizamos específicamente durante estos 18 minutos, no estamos fantaseando sobre resultados, estamos creando plantillas energéticas en el nivel de Yesod que servirán como fundamentos para la manifestación de esos resultados en la realidad física. La clave es que esta visualización debe enfocarse no en tener cosas, sino en ser alguien. Cuando visualizamos cómo nos veríamos, sentiríamos y actuaríamos como versiones de nosotros mismos que han desarrollado completamente nuestro potencial de crear valor, estamos instalando literalmente nuevos programas de identidad en nuestro subconsciente. Estos programas luego se ejecutan automáticamente durante el día, guiando nuestras decisiones y acciones hacia resultados que son consistentes con esa identidad elevada. La tercera fase, Chochma Peratit, se basa en el principio de Sefirá de Chochma, sabiduría divina. Chochma representa el aspecto del poder creativo divino que genera nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas soluciones. Cuando dedicamos tiempo cada mañana a absorber conscientemente nueva sabiduría práctica, estamos activando nuestro propio aspecto de Chochma. La clave es que este aprendizaje debe ser dirigido específicamente hacia expandir nuestra capacidad de crear valor en el mundo. No es aprendizaje por entretenimiento o por curiosidad intelectual. Es aprendizaje estratégico diseñado para hacer de nosotros instrumentos más efectivos de abundancia y servicio. La cuarta fase, Tikkun Nefesh, se basa en el principio de Teshuvá, retorno o corrección. Teshuvá no significa arrepentimiento en el sentido cristiano, significa el proceso consciente de identificar patrones que nos alejan
de nuestro potencial más elevado y reemplazarlos con patrones que nos acercan a ese potencial. Cuando examinamos conscientemente nuestros pensamientos, emociones y acciones del día anterior, y cuando conscientemente elegimos alternativas más elevadas para el día presente, estamos practicando Teshuvá en tiempo real. Estamos constantemente refinando nuestro software mental y emocional para operar desde frecuencias más altas. La quinta fase, Kabbalat Ol, se basa en el principio de Malchut, reino o manifestación. Malchut representa el aspecto del poder divino que trae las potencias espirituales a manifestación en el mundo físico. Cuando nos comprometemos conscientemente cada mañana a actuar durante el día desde nuestra identidad más elevada, estamos activando nuestro propio aspecto de Malchut. Este compromiso no es una promesa vaga de ser mejor, es una decisión específica de operar durante el día como la versión de nosotros mismos que hemos estado cultivando durante las 4 fases anteriores. Es la decisión de ser un canal consciente de abundancia en lugar de un receptor pasivo de circunstancias. Cuando estas 5 fases se practican consistentemente durante los primeros 60 minutos del día, crean lo que los maestros cabalísticos llaman Kli Shlemut, un recipiente completo para recibir abundancia divina. Nos convertimos en personas capaces de reconocer oportunidades, de generar ideas innovadoras, de conectar con recursos, de crear valor genuino y de manifestar prosperidad sostenible. Pero déjame compartir contigo una tercera historia que ilustra cómo este protocolo puede transformar no solo la prosperidad material, sino también las relaciones y el bienestar emocional. Esta es la historia de Isabella Contreras, una mujer de 45 años que vivía en Caracas y que había perdido completamente la esperanza en su capacidad de crear una vida feliz y próspera. Isabella había pasado por un divorcio devastador que la había dejado con deudas significativas, con la custodia de 2 hijos adolescentes y con una autoestima completamente destrozada. Durante 3 años después del divorcio, Isabella había luchado no solo financieramente, sino emocionalmente. Se sentía como un fracaso, como esposa, como madre y como mujer. Cada mañana, Isabella se despertaba con una sensación de dread, temor de enfrentar otro día de problemas sin solución aparente. Su mente inmediatamente se llenaba de preocupaciones sobre dinero, sobre sus hijos, sobre su futuro incierto. Comenzaba cada día desde un estado de victimización y desesperanza. Isabella trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa de servicios financieros, pero sus ingresos apenas cubrían los gastos básicos. Había intentado conseguir trabajos mejor pagados, pero se sentía insegura sobre sus habilidades y su valor profesional. Había intentado citas románticas, pero se sentía demasiado dañada emocionalmente para formar conexiones auténticas. Había llegado a la conclusión de que estaba destinada a una vida de lucha constante y soledad. Todo cambió cuando Isabella, buscando desesperadamente algún tipo de orientación espiritual, decidió asistir a un grupo de estudio sobre sabiduría femenina en la tradición judía que se reunía los domingos en una librería del centro de Caracas. Isabella no tenía trasfondo judío, pero había leído que esta tradición contenía enseñanzas poderosas sobre transformación personal. La facilitadora del grupo era una mujer mayor que había estudiado Kabbalah durante décadas y que se especializaba en aplicar principios cabalísticos para la sanación emocional y la creación de abundancia en la vida de mujeres. Durante una de las sesiones compartió algo que resonó profundamente con Isabella. Explicó que según la tradición cabalística, las mujeres tienen una conexión especial con lo que se llama Shekinah, la presencia divina femenina que representa el aspecto nutriente, creativo y manifestador de Dios. Pero esta conexión con Shekinah puede ser bloqueada por lo que los maestros llaman Klipat Yagon, cáscaras de tristeza, desesperanza y victimización.
Cuando una mujer opera desde Klipat Yagon, explicó la facilitadora, bloquea inconscientemente su acceso a su poder creativo natural. Se vuelve reactiva en lugar de creativa, víctima en lugar de co-creadora, receptora pasiva en lugar de manifestadora activa. Pero cuando una mujer aprende a disolver estas klipot y reconectar con Shekinah, se convierte en una fuerza de abundancia y transformación no solo para sí misma, sino para todos los que la rodean. La facilitadora compartió un protocolo específico diseñado para ayudar a las mujeres a reconectar con su Shekinah personal cada mañana. Este protocolo estaba basado en los mismos principios fundamentales que habían aprendido Esperanza y Andrés, pero estaba adaptado específicamente para abordar los desafíos únicos que enfrentan las mujeres en su proceso de creación de abundancia y realización personal. Isabella sintió como si alguien hubiera puesto palabras a experiencias que ella había tenido durante años pero que no había sabido cómo entender. Por primera vez tenía una explicación de por qué se sentía tan desconectada de su poder personal y, más importante, tenía una metodología específica para reconectar con ese poder. Esa noche, Isabella tomó la misma decisión que habían tomado Esperanza y Andrés. Implementaría religiosamente durante 90 días el protocolo matutino que había aprendido, sin importar cuán extraño o cuán desafiante se sintiera inicialmente. El protocolo que Isabella comenzó a seguir incluía las mismas 5 fases básicas, pero cada fase estaba específicamente adaptada para abordar aspectos de sanación emocional y empoderamiento femenino. Su primera fase, Odanashit, gratitud femenina, se enfocaba en reconocer específicamente su capacidad de nutrir, de crear belleza, de generar vida emocional rica, de conectar profundamente con otros, de intuir soluciones creativas y de manifestar abundancia a través del amor en lugar de a través de la lucha. Su segunda fase, Chazon Shekinah, visión de presencia divina, la llevaba a visualizar específicamente cómo se vería, sentiría y actuaría como una mujer completamente conectada con su poder femenino divino, una mujer próspera, amada, respetada, creativa y serena, que irradia abundancia y amor donde quiera que va. Su tercera fase, Limud Chochma, aprendizaje de sabiduría, se enfocaba en estudiar temas específicamente relevantes para el empoderamiento femenino: comunicación asertiva, desarrollo de habilidades profesionales, sanación emocional, creación de abundancia, construcción de relaciones saludables. Su cuarta fase, Tikkun Klipot Nashiot, reparación de bloqueos femeninos, la ayudaba a identificar específicamente patrones de victimización, autosabotaje, inseguridad y dependencia emocional que había estado perpetuando y a conscientemente reemplazarlos con patrones de empoderamiento, autovaloración, confianza e independencia emocional. Su quinta fase, Kabbalat Shekinah, aceptación de presencia divina, la llevaba a comprometerse conscientemente a actuar durante el día como una expresión de Shekinah, como una mujer empoderada, amorosa, creativa y abundante, que es una fuente de bendiciones para todos los que la rodean. Los primeros días fueron emocionalmente intensos para Isabella. Décadas de patrones de victimización y autodesprecio no desaparecen fácilmente. A veces terminaba las prácticas llorando no de tristeza, sino de alivio al reconocer partes de sí misma que había perdido durante años de lucha. Pero Isabella se había comprometido con el proceso y día tras día siguió el protocolo exactamente como había aprendido. Durante la segunda semana comenzó a notar que llegaba al trabajo con una energía diferente. En lugar de sentirse invisible e insegura, comenzó a sentirse más presente y confiada. En lugar de evitar interacciones con colegas y clientes, comenzó a participar más activamente en conversaciones y proyectos. Durante la tercera semana, el gerente de Isabella le pidió que tomara más responsabilidades en la preparación de presentaciones importantes para clientes. Isabella había evitado este tipo de responsabilidades en el pasado porque se sentía insegura sobre sus habilidades de comunicación, pero ahora se sintió lista para el desafío. Durante la cuarta semana,
Isabella recibió elogios específicos de 3 clientes diferentes sobre la calidad de su trabajo y su profesionalismo. Uno de los clientes incluso pidió específicamente que Isabella manejara todas sus cuentas futuras. Durante la 6ª semana, Isabella fue invitada a una fiesta de cumpleaños donde conoció a un hombre que inmediatamente se sintió atraído a su energía centrada y confiada. Por primera vez en años, Isabella se sintió cómoda y auténtica en una interacción romántica. Durante la 8ª semana, el gerente general de la empresa de Isabella la llamó a su oficina para ofrecerle una promoción a asistente ejecutiva senior con un aumento salarial del 40%. Le explicó que había notado su crecimiento profesional durante los últimos meses y que quería reconocer su contribución creciente a la empresa. Al final de los 90 días, la vida de Isabella había cambiado de maneras que no había creído posibles. No solo había recibido una promoción significativa, sino que había comenzado una relación romántica sana con el hombre que había conocido en la fiesta. Sus hijos habían comentado sobre el cambio positivo en su energía y humor. Había comenzado a tomar clases de arte los fines de semana, reconectando con una creatividad que había abandonado años atrás. Pero más importante que todos estos cambios externos, Isabella había experimentado una transformación fundamental en su relación consigo misma. Durante años había operado desde la creencia de que era una víctima de circunstancias difíciles, de que tenía que luchar constantemente solo para sobrevivir, de que no merecía amor, respeto o abundancia. Su protocolo matutino había disuelto estas creencias limitantes y las había reemplazado con una comprensión profunda de su valor, poder y potencial inherentes. Cuando la gente le preguntaba a Isabella cuál era su secreto para la transformación tan dramática, ella siempre respondía: dejé de comenzar cada día como una víctima y comencé a comenzar cada día como una diosa. Y esa diosa la despierto cada mañana durante la primera hora de mi día. Las historias de Esperanza, Andrés e Isabella representan 3 caminos diferentes de transformación: profesional, empresarial y personal, pero todas ilustran el mismo principio fundamental. Cuando estructuras conscientemente tus primeros 60 minutos del día según principios de abundancia ancestral, creates literalmente una nueva realidad para ti mismo. Pero quiero ser completamente claro sobre algo importante. Este protocolo no es magia. No va a transformar tu vida automáticamente sin esfuerzo de tu parte. Lo que va a hacer es alinearte energéticamente con frecuencias de abundancia que te permiten reconocer oportunidades, generar ideas, tomar acciones y crear resultados que serían imposibles cuando estás operando desde frecuencias de escasez. El protocolo es una tecnología espiritual que amplifica dramáticamente tu poder creativo natural, pero tú todavía tienes que usar ese poder para crear cambios reales en el mundo físico. La diferencia es que cuando estás operando desde frecuencias de abundancia, las acciones que tomas son más efectivas, las oportunidades que reconoces son más valiosas y los resultados que creates son más sostenibles. Ahora quiero compartir contigo los detalles específicos del protocolo matutino que puede transformar tu vida exactamente como transformó las vidas de Esperanza, Andrés e Isabella. Esto no es teoría, es una metodología práctica paso a paso que puedes comenzar a implementar mañana mismo. Pero antes de compartir los detalles específicos, necesito que entiendas algo crucial. La efectividad de este protocolo no depende de tu fe o creencia en principios cabalísticos. Depende de tu compromiso a seguir el protocolo consistentemente durante al menos 90 días sin importar cómo te sientas día a día. Los primeros días van a ser los más difíciles. Tu mente va a resistir levantarte más temprano. Va a generar todo tipo de excusas sobre por qué no tienes tiempo para lujos espirituales. Va a intentar convencerte de que estás perdiendo tiempo valioso que podrías usar para actividades más productivas. Esta resistencia es completamente normal y predecible. Es la manera en que tu mente inconsciente intenta proteger los patrones familiares, incluso cuando esos patrones no están sirviendo tu bienestar,
La clave es comprometerte a seguir el protocolo sin importar lo que diga tu mente resistente durante los primeros días. El protocolo completo del amanecer sagrado, consiste en 5 fases que suman exactamente 60 minutos. Estas 5 fases deben practicarse en orden específico, durante tiempos específicos, en un ambiente específico que hayas designado como tu espacio sagrado matutino. Fase 1. Oda, reconocimiento sagrado, 12 minutos. Esta fase debe comenzar inmediatamente después de levantarte, preferiblemente antes de hablar con cualquier persona, revisar cualquier dispositivo electrónico o consumir cualquier información externa. Siéntate en una posición cómoda en tu espacio sagrado, enciende una vela si es posible y comienza con 3 respiraciones profundas para centrar tu atención. Durante los primeros 4 minutos vas a practicar gratitud específica por tus capacidades creadoras inherentes. Di en voz alta, con sentimiento genuino: estoy profundamente agradecido por mi capacidad de pensar creativamente y generar ideas innovadoras. Estoy agradecido por mi habilidad de conectar auténticamente con otros seres humanos. Estoy agradecido por mi poder de resolver problemas y encontrar soluciones. Durante los siguientes 4 minutos vas a reconocer específicamente oportunidades que están disponibles para ti en este día. Durante los últimos 4 minutos vas a afirmar tu identidad como co-creador consciente de tu realidad. Fase 2, Cabana. Y Ecira intención creativa, 18 minutos. Durante esta fase vas a crear una película mental detallada de cómo se vería tu día si fueras a expresar completamente tu potencial más elevado. Esta no es fantasía escapista, es programación consciente de tu subconsciente para operar desde tu identidad más poderosa. Fase 3, Chochma Peratit, sabiduría, práctica, 15 minutos. Durante esta fase vas a alimentar tu mente con información específicamente elegida para expandir tu capacidad de crear valor y abundancia. Esto no es lectura casual, es consumo estratégico de conocimiento diseñado para convertirte en un instrumento más efectivo de prosperidad y servicio. Fase 4. Tikkun Nefesh, reparación del alma, 10 minutos. Esta fase es crucial para identificar y transformar los patrones subconscientes que han estado saboteando tu prosperidad. Durante estos 10 minutos vas a practicar autoexamen honesto seguido por reprogramación consciente. Fase 5, Kabbalat Ol, aceptación del yugo sagrado. 5 minutos. La fase final es un compromiso consciente de operar durante el día desde tu identidad más elevada en lugar de tu identidad limitada. Durante estos 5 minutos vas a hacer declaraciones específicas sobre cómo vas a aparecer en el mundo durante las siguientes 24 horas. Desde una perspectiva neurocientífica, los primeros 60 minutos después del despertar representan el momento más poderoso para reprogramación cerebral. Durante este periodo, el cerebro opera en frecuencias específicas que facilitan la instalación de nuevas creencias, patrones de pensamiento y respuestas emocionales. Desde una perspectiva de psicología de comportamiento, el protocolo funciona porque crea hábitos basados en identidad. En lugar de intentar cambiar comportamientos específicos a través de fuerza de voluntad, estás cambiando la identidad fundamental desde la cual surgen esos comportamientos. Desde una perspectiva energética, el protocolo funciona porque alinea tu campo electromagnético personal con las frecuencias de abundancia que operan en el universo. Cuando cambias tu frecuencia energética, cambias literalmente qué experiencias puedes percibir, qué oportunidades puedes reconocer y qué resultados puedes crear. Ejercicio final de integración y compromiso. Ahora que has recibido esta enseñanza completa sobre el poder transformativo de estructurar conscientemente tus primeros 60 minutos del día, es momento de convertir este conocimiento en acción concreta. No permitas que esta información se convierta en otro concepto interesante
que guardas en tu mente pero nunca implementas. La diferencia entre las personas que transforman sus vidas y las personas que permanecen en los mismos patrones es simple. Las que transforman sus vidas actúan sobre conocimiento transformativo. Toma una hoja de papel y escribe tus respuestas a estas preguntas fundamentales. ¿Cuál es la cosa más importante que quiero cambiar en mi vida durante los próximos 6 meses? Sé específico. ¿Qué hora voy a levantarme cada día para crear 60 minutos sagrados para mi práctica? ¿Cuál es el espacio específico en mi hogar que voy a designar como mi territorio sagrado matutino? ¿Qué obstáculos específicos anticipo que van a intentar sabotear mi compromiso durante los primeros 90 días? ¿Con quién voy a compartir mi compromiso para crear responsabilidad y apoyo? ¿Cómo voy a celebrar al final de mis primeros 90 días de práctica consistente? Una vez que hayas respondido estas preguntas por escrito, declara en voz alta tu compromiso sagrado con esta transformación. Durante los próximos 90 días vas a descubrir capacidades que no sabías que tenías. Vas a desarrollar niveles de disciplina, claridad y poder creativo que van a sorprenderte. Vas a crear resultados en tu vida externa que van a sorprender a las personas que te rodean. No hay regalo más grande que puedes darte a ti mismo que el regalo de comenzar cada día alineado con tu potencial más elevado. No hay inversión más inteligente que puedes hacer que invertir en la hora más poderosa de tu día. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que estos principios pueden hacer una diferencia real en tu vida, entonces te pido que hagas 3 cosas más. Primero, comparte este mensaje con las personas que amas. Tu transformación personal es importante, pero imagina el impacto exponencial que puedes crear si las personas más importantes en tu vida también implementan estos principios. Segundo, documenta tu proceso. Lleva un registro de tu práctica diaria, los insights que recibes, los cambios que notas, los resultados que creates. Tercero, comprométete a enseñar estos principios a al menos una persona después de que hayas completado tus primeros 90 días. Recuerda, cada mañana cuando abres tus ojos tienes una elección. Puedes comenzar el día reactivamente, permitiendo que circunstancias externas determinen tu estado interno. O puedes comenzar el día creativamente, conscientemente, eligiendo pensamientos, emociones y energías que te alinean con tu potencial más elevado. Esta elección que haces en tus primeros 60 minutos determina no solo cómo te sientes durante el día, sino qué oportunidades reconoces, qué conexiones creates, qué ideas generas, qué acciones tomas y, últimamente, qué vida construyes. Los próximos 90 días van a pasar sin importar si implementas estos principios o no. La única pregunta es, ¿van a ser 90 días que te acercan a la vida que realmente quieres vivir? ¿O van a ser 90 días más de los mismos patrones que te han mantenido limitado? Tu destino de abundancia te está esperando. Tu versión más poderosa te está llamando. Tu vida más próspera está disponible. Todo comienza mañana por la mañana durante los primeros 60 minutos después de que abras tus ojos. ¿Estás listo para responder a esa llamada? ¿Estás dispuesto a hacer el compromiso que va a transformar no solo tu prosperidad, sino tu experiencia completa de estar vivo? Si tu respuesta es sí, entonces comenzamos mañana al amanecer. Que así sea y que así comience hoy mismo. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo sabiduría transformadora que puede revolucionar tu vida desde la primera hora del día. Deja un comentario compartiendo qué parte de este protocolo matutino te inspira más y cuál será tu primera acción mañana por la mañana. Y comparte este mensaje con todas las personas que amas, porque cuando compartimos sabiduría que transforma vidas, multiplicamos su poder exponencialmente. Dale like si estás listo para comprometerte con los próximos 90 días de práctica transformativa. Activa la campanita de notificaciones para recibir cada nueva enseñanza que te ayude a mantener tu compromiso con la excelencia matutina. Tu nueva vida comienza con tu próximo amanecer. Haz que cuente